empiezo a grabar desde ya la clase. Vamos a grabar esta clase entonces dedicada a Bárbara Caro, ¿ya? Que está con, con problemas de Wi-Fi, ¿ya? Y hoy día tenemos que hablar acerca de evolución humana. Primero vamos a hablar de los primates, de qué son los humanos, cómo se diferencian, y después vamos a hablar ya propiamente de la evolución humana. Por lo tanto, en esta clase vamos a alcanzar a hablar de la clasificación, que es lo que está descrito acá, donde no le estoy mostrando, se me olvidó esa parte importante, compartir pantalla, esta pantalla, eso quiero compartir, y ahí sí. ¿Ya? Y ahí sí, muchachos, estamos entonces viendo esto que ya está en la página de Moodle. Vamos a poner el puntero láser. Bueno, y empezamos con esto. En el título acá ya nos dice uno de los errores que la gente muchas veces comete al hablar de evolución o al tratar de entender evolución. Y es un error conocido, y es un error que incluso gráficamente es bastante famoso, ya decir que los humanos descienden del mono. Incluso hay unas imágenes donde se ve un mono y después ese mono va de a poco evolucionando hasta llegar a un humano que está de pie. El año pasado habían memes con esa imagen incluso, pero esa imagen tampoco es real, porque el hombre no desciende del mono, aunque uno tiende a pensar en ello cuando conoce a ciertas personas, pero biológicamente hablando no es correcto. Lo que sí es correcto decir es que el mono y el humano tienen ancestros comunes, que eso es un tema distinto. El ancestro común que nosotros podemos encontrar es bastante antiguo, ¿ya? Y no se parecía ni a un mono, ni se parecía particularmente a un humano. De ese ancestro común fuimos desarrollando nuestras características. Entonces, esa primera concepción de que el humano desciende del mono, hay que de partida borrarla. Ahora, vamos a hablar de algunas características de los primates. Es cierto que los primates son nuestros parientes más cercanos, ¿ya? Son un grupo que engloba a los humanos, los monos, los simios y los lémures. Vamos a ver algunas de las características que son las corrientes, las características más importantes de los primates. Una de las características más importantes o de las más descriptivas es tener una gran destreza manual. Tener una gran destreza manual, y eso se debe fundamentalmente a la particularidad de nuestro dedo pulgar, que se puede oponer al resto de la mano. Eso de oponerse se refiere a este acto, al acto en donde el dedo pulgar es capaz de girar y dirigirse hacia la palma de la mano. Se debe a esta articulación, esto hace magia, esta articulación, ¿ya? Porque nos permite tomar cosas. Y eso es característico en todos los primates. Piensen, por ejemplo, en cualquier otro organismo que no tenga un pulgar oponible, o piense que usted no tiene el pulgar. Lo único que podría hacer con sus dedos sería esto y eso. Pero, por ejemplo, agarrarse a un árbol, ¿ya? Que es algo fundamental, o tomar cosas como una taza o un tenedor para poder comer, sería extremadamente difícil. Y esa característica del pulgar oponible es lo que nos confiere finalmente una gran destreza manual. También tenemos 5 dedos por extremidad, todos funcionales, no como, por ejemplo, algunos dedos de algunos animales, los perritos, por ejemplo, que tienen un dedo que finalmente es un colgajo que está más arriba. Incluso en algunos casos se los pueden quitar quirúrgicamente cuando les generan problemas. Y lo otro característico es que tenemos uñas planas. Si también nuevamente usamos como ejemplo, los perritos tienen pezuñas, son unas cuestiones largas que nacen desde acá. Los humanos y los primates tenemos uñas, ¿ya? Que son bastante planas, ¿ya? Y que por el otro lado de la uña tenemos una zona extremadamente sensible al tacto, ¿ya? Esta zona que está acá, la yema del dedo, es muy sensible y en parte es sensible gracias a que en el otro lado tenemos la uña, que le confiere resistencia. Esto es súper importante, ¿ya? Para nosotros los humanos, pero tiene una importancia que no es tan evidente y es que nos permite generar movimientos con precisión. Si queremos escribir que es un movimiento de alta precisión, la presión que nosotros ejercemos en el lápiz al hacer el movimiento para poder escribir lo que nosotros queramos, depende en gran parte de que podamos sentir adecuadamente la presión en la yema de nuestros dedos. Si ustedes se ponen un parche curita en la yema de los dedos,
¿ya? Va a notar la diferencia, que al momento de escribir va a ser mucho más difícil. Ahora, ese ensayo requiere que tengan también los ojos cerrados. O sea, hagan un día, tomen una hoja, los dedos libres, y escriban algo con los ojos cerrados, o bien sin mirar lo que están escribiendo, y después pónganse parchicuritas en la yema de los dedos y escriban algo nuevamente sin mirar. Y van a notar diferencias, porque el tacto fino que nos da la yema de los dedos nos permite también generar movimientos muy precisos. Entonces, también característica de los primates, eso, ¿ya? Segunda gran característica de los primates, que nosotros somos individuos en general principalmente visuales. Eso quiere decir que la mayor parte de nuestro cerebro está diseñado para el procesamiento de información visual. Otros animales dependen del olfato. Otros animales dependen de la audición. Piensen en un topo, ¿ya? Un animal que vive bajo tierra, que no está expuesto a la luz. Los ojos no le sirven de nada. En el caso de los topos, el olfato va a ser lo más importante. En el caso de los murciélagos, la audición es lo más importante. Pero los primates dependemos de nuestros ojos. Y es por eso que nuestros ojos son muy frontalizados. El hecho de hablar de ojos frontalizados, me refiero a que nuestros ojos están diseñados para mirar hacia adelante. ¿Ya? A diferencia de otros animales, piensen en los caballos, por ejemplo, que los ojos los tienen orientados a mirar hacia afuera, ¿ya? Tienen que protegerse de los depredadores. Nosotros estamos muy orientados a mirar hacia adelante. Nuestra visión es de 180 grados hacia adelante, al menos eso es el máximo. Pero el grado de conciencia nuestro serán tal vez 30 grados, donde tenemos la máxima agudeza visual. No solamente eso, sino que además esa visión frontalizada y binocular nos da un sentido importante de profundidad de campo. La profundidad de campo se refiere a la capacidad que nosotros tenemos de calcular la distancia específica a la cual se encuentra un objeto. Por lo tanto, si yo quisiera tomar un lápiz, ¿ya? Y decir, bueno, voy a tocar la punta del lápiz con mis dos ojos, es bastante fácil calcular dónde está la punta del lápiz. Tengo esa visión frontal y binocular. Si tratara de hacer lo mismo con un ojo menos, sería, de hecho, mucho más difícil. También lo pueden hacer, ¿ya? Pueden intentarlo. También característica de los primates, entonces, tener esa gran dependencia de nuestra visión. Y como la visión funciona con luz, la mayoría de los primates son de hábitos diurnos. Van a haber diferencias, sí. En el caso de los lemures hay varios que son de hábitos, o sea, hay unos pocos que son de hábitos nocturnos. Y en el caso de otros primates, de los trepsirrinos, que los vamos a conversar enseguida, también son de hábitos nocturnos, ¿ya? Pero como estamos generalizando, damos las características más distintivas y no las excepciones. Lo otro, somos flexibles los primates. Tenemos dos cinturas móviles. Al hablar de cinturas móviles, me estoy refiriendo a la cintura escapular y a la cintura pélvica. Las cinturas son los lugares de donde nacen nuestras extremidades. Y si ustedes lo analizan, nuestras cinturas son bastante flexibles, son independientes una de otra. Tú podrías estar parado bien recto y podrías perfectamente hacer movimientos torsionales. Mover la cadera en este sentido, mover la cintura escapular en otro sentido, ¿ya? Lo que te da una gran flexibilidad. Nuestros movimientos no son tan en bloque. Y además, tiene otra particularidad esto, y es que las articulaciones que nacen de nuestras cinturas también son muy móviles. Piensen en la articulación del hombro, ¿ya? Con movimientos de circunducción que se llaman en todos los ejes. La misma articulación de cadera, movimientos en circunducción para todos lados. O sea, la movilidad también es otra característica importantísima de los primates. Muchos presentan locomoción de 4 extremidades y con posibilidad a tramos de desplazarse en 2 extremidades. La excepción somos los humanos, que nos desplazamos normalmente en 2 extremidades. La gran mayoría de los otros primates lo van a hacer en 4 extremidades y parcialmente en 2. Tenemos cerebros grandes y especializados,
Y en muchas poblaciones de primates hay contacto social. ¿Ya? Ojalá hoy día no, pero se dan sociedades, se generan clanes, se generan familias, viven en grupos, en muchos. Y son capaces de comportarse también dentro de esa sociedad que ellos mismos organizan. Tenemos rangos bajos de reproducción, usualmente una cría por cada gestación. La gestación es en general prolongada. En el caso de los humanos, uno podría pensar que la gestación es corta, ¿ya? Porque son apenas 9 meses, una mujer que viva, no sé, 80 años, 9 meses, no es tanto. Pero lo que sí es correcto es que después del nacimiento hay una tremenda dependencia materna. Por lo tanto, los primates invertimos una gran cantidad de nuestro tiempo en la crianza de los que nos siguen. ¿Ya? O sea, los hijos se van de la casa a los 25 años con suerte, ¿ya? En esta época. O sea, casi un tercio de la vida los padres están eh, con los hijos ahí, dependiendo un poco de ellos. Bien, y esta es la distribución. Son los lugares donde podemos encontrar primates, el quinto gran, o sea, los monos, por ejemplo, perdón, los simios en este caso. Voy a hacer enseguida una diferenciación, ¿ya? Entre simios y monos. ¿Ya? Acá tenemos los simios donde se encuentran principalmente en África, en estas zonas, los humanos, bueno, en todo el mundo. Los strepsirrinos, que vamos a ver enseguida qué tipo de primates son, se encuentran en África, en Madagascar y en el sudeste asiático. Los monos del Nuevo Mundo se encuentran en el Nuevo Mundo, que es América, que no es nuevo en realidad, igual que todos los demás, pero se le llama Nuevo Mundo. Y los monos del Viejo Mundo, que se ubican en África y nuevamente en Asia, con algunas colitas en estas zonas de África también. ¿Mm? Y aquí está la observación que les quería hacer. ¿Ya? Que en el idioma español no existe diferencia entre simio y mono, los consideran sinónimos. Según la RAE, hablar de mono o hablar de simio es lo mismo. Pero en inglés, el término monkey denota a un grupo de organismos distintos a los simios. ¿Ya? Monkey en inglés significa mono y ape en inglés significa simio. ¿Ya? Tienen significados distintos. Ape es usado para primates y monkey es utilizado para los monos. Por lo tanto, se hace este criterio de diferenciación a nivel del lenguaje, pero es importante también considerar que simio y mono en biología no son términos taxonómicos distintos. ¿Ya? Cuando pensamos en un mono, pensamos en un individuo con cola, un poco más chico, ¿ya? Y cuando pensamos en un simio, pensamos en algo que es más grande, en algunos casos con cola más atrofiada. ¿Ya? Hay que tener conciencia de ello. Bien, empecemos a hablar entonces de los grupos de primates. Recordemos, estamos hablando de estos que están acá, los grupos de primates. Vamos a hablar de estos, de los strepsirrinos. Rino es nariz, por si acaso, la rinorrea, cuando te sale líquido de la nariz, la rinorragia, cuando te sale sangre de nariz, ¿ya? La rinoplastía, cuando te operas la nariz. Y strepsi significa curvo, ¿ya? Los streptococos, por ejemplo, estas bacterias que tienen una forma curva. Los strepsirrinos, por lo tanto, son un grupo de primates que se caracterizan por tener una nariz curva, ¿ya? Una nariz pequeña y curvada. Características: grandes ojos y orejas, bastante prominentes, por lo tanto tiene importancia de la audición. Son los únicos donde predomina el olfato, y hay muchos que viven en Madagascar, acá. ¿Por qué? Probablemente por aislamiento genético. Llegó un grupo de strepsirrinos a Madagascar, ¿ya? Y de ese único grupo se fue generando una gran cantidad de grupos de strepsirrinos, por lo tanto la diversidad de strepsirrinos en Madagascar es muy alta. Entonces, probablemente en esta zona encontremos 30 tipos distintos de strepsirrinos en solamente una isla, y probablemente en todo el resto encontremos 10 en total. ¿Ya? Probablemente. A eso se refiere con que en Madagascar habita una gran
cantidad, una mayor variedad, muy probablemente producto del aislamiento genético. Aquí tenemos Y algunos strepsirinos, ¿sí? tengo una pregunta, Dígame. que si hay como distintos primates como en distintas partes del mundo, ¿Sí? ¿por qué después todos los humanos terminamos siendo como casi iguales? Ah, el casi es interesante. Sí, ahí hay diferencias, ojo con eso, que hay diferencias genéticas también entre individuos de distintos grupos étnicos. Todavía en los humanos no podemos hablar de distintas especies, pero sí podemos hablar de grupos étnicos. Y a nivel de grupos étnicos hay diferencias incluso a nivel metabólico. Eh, Algunas diferencias son notables. Si tú piensas simplemente, por ejemplo, en el color de piel, ¿ya? Y retrocedes 300 años atrás, ¿ya? O 400 años atrás, tú puedes encontrar que el color de piel era prácticamente un determinante del lugar en donde vivían distintas etnias. ¿Ya? Los negros eran de África, los amarillos eran de Asia, ¿ya? Los negros indios eran de India, los blancos, ¿ya? De Europa, y bueno, acá teníamos nuestras propias razas en América. Cuando vienen, bueno, la conquista de América y sobre todo la conquista de América, y empieza el tráfico de esclavos y empieza la diversificación de las etnias, los humanos empezamos a aparecernos todos, ¿ya? Y eso va a ir aumentando en la medida que la globalización vaya haciendo lo suyo. No me cabe duda que en unos años más los humanos vamos a ser un único gran grupo, prácticamente indiferenciado, ¿ya? Pero en su origen sí había diferenciación también entre los humanos. Y como le decía, también eso se ve incluso a nivel genético, con la capacidad de metabolizar ciertos elementos. Hay enfermedades, por ejemplo, que afectan más a ciertos grupos étnicos que a otros. Por ejemplo, hay enfermedades que afectan al páncreas, que son más frecuentes en los árabes que en otros grupos étnicos, y así. Incluso, para contextualizar eso, incluso con respecto a esta pandemia actual del COVID, eh, hay datos que indican que el COVID tiene una tasa de mortalidad mucho más alta en Estados Unidos en la población negra que en la población blanca. Entonces está el debate, porque, por ejemplo, no me acuerdo la ciudad en particular, pero los negros eran el 17% de la población y más del 40% de las muertes. ¿Ya? Entonces, estamos recién empezando con esto, pero Y mister, eso hay no también podría ser por racismo, como porque prefieren atender a los blancos antes que los negros. exactamente, esa es una de las teorías. Algunos postulan que podría haber un antecedente genético y otros postulan este dato social, porque pasa otra cosa. Además, tienes que pensar que la población de negros en general son minorías que tienen mayores condiciones de confinamiento, hacinamiento, barrios con menor salud pública, trabajos que no se pueden permitir una cuarentena y por lo tanto podrían estar más expuestos. Ya, por eso son recién antecedentes que están apareciendo. No se sabe a ciencia cierta cuál es el factor que determina estas diferencias de mortalidad, pero son temas de estudio. Si se llegase a descubrir, por ejemplo, que hay una mayor incidencia, en este caso étnica, sobre el ataque de este virus, también desde ahí deberían derivarse las herramientas para evitar que eso suceda. Aquí un hecho interesante, ¿ya? Porque, ojo, las evidencias, que son muchas, pero que falta analizarlas mucho también, indican que al parecer este virus tiene ciertas preferencias por algunos grupos. Por ejemplo, el grupo sanguíneo. Las personas del grupo O mueren bastante menos que las personas del grupo A, por ejemplo. ¿Ya? Falta, obviamente, analizar la diferencia, pero bueno, hay diferencias finalmente. ¿Ya? Bueno, aquí están las Mister, ¿usted de qué características, grupo es? sí, del O. ¿Usted de qué grupo es? ¿Del Grupo O O, o qué O proteína? positivo. O positivo, ¿Dador sí. universal? No, el dador universal es el O negativo. Casi dador universal. Yo me acordaba que era el O positivo, qué raro. No me No, acordaba de esa lo diferencia. negativo. El O negativo es el dador universal, el donante universal, pero que solo puede recibir O negativo, que diríamos es el peor grupo en términos funcionales. ¿Ya? Bien, acá tenemos el grupo de los strepsirrinos,
Y ahí hay algunos que nosotros conocemos, de las caricaturas, por ejemplo. Ya si vieron Madagascar, bueno, ahí aparecen este que está acá. El Rey Luri aparece también en el libro de la selva. Son unos monos bien, bien interesantes. Bueno, no son monos, son strepsirrinos en realidad. Y aquí están algunas de sus características, viven en Madagascar, y algunas características que ellos tienen. ¿Ya? Como les decía, en los strepsirrinos es el único grupo de primates en donde priman los hábitos nocturnos. ¿Ya? La mayoría son nocturnos, estos son nocturnos, los más pequeños son nocturnos. ¿Ya? En todos los demás grupos de primates, lo que prima son los hábitos diurnos. ¿Y dónde encontramos estos strepsirrinos? En Madagascar, en África, en el sudeste asiático. ¿Ya? Y ahí hay algunas de las características. Dentro de los primates, los strepsirrinos son los más distintos. Pero todos coinciden en que los primeros, o sea, el ancestro común entre todos los primates era algo muy parecido a los gálagos. ¿Ya? Algo muy parecido a esto. ¿Ya? Segundo grupo de primates, haplorrinos. ¿Ya? Haplo es como la mitad, o sea, se refiere a la nariz partida en dos, ¿ya? Una nariz dividida, ¿ya? O dos mitades finalmente en la nariz. Es el segundo grupo de primates y es mucho más grande. Aquí están los principales exponentes: tercero, orangután, gorila y los humanos, con la forma de la mano, los 5 dedos, con el pulgar oponible en todos ellos. Los simios, por su parte, bueno, aquí los haplorrinos incluyen los terceros, a los monos y los simios, y en los simios encontramos a los gibones, los orangutanes, gorilas, chimpancés y el humano. El humano es el quinto simio, ¿ya? O el único simio sin pelo, algunos dicen. La verdad es que sí tenemos pelo. Los terceros solo habitan en Borneo y en Filipinas, sudeste asiático, son pequeños, de hábitos nocturnos. Y los antropoides, recuerde que la palabra antropo significa con forma humana, por lo tanto los antropoides son aquellos cuya forma se parece a los humanos. Se dividen en monos del Nuevo Mundo y monos del Viejo Mundo. Aquí son unos ejemplos de terceros. Estos son, fíjense, la forma de la mano, con su pulgar oponible, se pueden hacer fácilmente honorables. Tienden a ser chiquititos, muy tímidos y con grandes ojos, ¿ya? Con mucho compromiso visual, ¿ya? Mucha dependencia visual, ¿ya? Son medios tiernuchos, ¿ya? Y cuesta entender o mirarlo y ver que nosotros somos o compartimos un ancestro común, ¿ya? Los monos del Nuevo Mundo, monos americanos, ¿ya? Tienen una característica importante, que es esta, que tienen colas prensiles, es decir, las colas tienen músculos que les permiten tomarse de las ramas. Por lo tanto, te sirven, ¿ya? Como una quinta extremidad. Y aquí uno podría criticar, por lo tanto, esta película del libro de la selva, en donde aparecen el rey de los monos, y aparecen los monos colgándose de los árboles. ¿Ya? Eso no podría ocurrir. En Camboya, al menos, no hay monos con colas prensiles. ¿Ya? La nariz presenta las narinas abiertas hacia adelante. Las narinas son los hoyitos de la nariz, están apuntando hacia adelante. Los agujeros nasales están separados, haplorrinos, dos mitades de nariz. Son de hábitos diurnos por lo general y habitan las selvas de México, América Central y Sudamérica. Forman bandos, ya son muy sociales, ya tienen comportamiento de clanes, ¿ya? Y son bien, bien interesantes, son bien bulliciosos. Los del Viejo Mundo, en cambio, son mucho más diversos. Están presentes en Asia y en África. Incluye a monos terrestres y arborícolas, aunque son principalmente terrestres, y algunos tienen esos colchones, ¿ya? Como los mandriles, por ejemplo, que tienen ese poto colorado, donde se sientan, ¿ya? Tienen toda esa capa de grasa y tejido hiperqueratinizado que les permite andar con la silla, digamos, a cuestas. Lo que les decía, no tienen colas prensiles, por lo tanto, las colas no las pueden ocupar para colgarse de los árboles. Incluso algunos ni siquiera tienen cola, ¿ya? Y también son de hábitos diurnos. Aquí sí se asemejan mucho más a los humanos, ¿ya? Algunas características que ellos tienen,
¿ya? O sea, tú perfectamente podrías como humano sentarte en una posición parecida a la que tiene en este caso este mandril, ¿ya? Este es el templo de Angkar, algo así, Wat se llama, no me acuerdo el nombre perfectamente. Un templo muy antiguo, tiene más de 1000 años. Pero aquí se veneran a los monos, ¿ya? Son considerados animales sagrados, y allí ellos viven en ese templo y hacen allí su vida. Ojo que aquí también hay monjes budistas, ya no, esto no está abandonado para nada. Ya. Mister, Dígame, ¿en qué país queda ese templo? Cambodia. Ah, ya. Sí. Ya, gracias. O sea, es un complejo, son varios Al templos negro en le realidad. encantaría ir ahí. ¿A quién? Yo creo que sí. Bueno, puede ir, ¿ya? Ahora, en esta época no se lo recomiendo porque está difícil volar, digamos. ¿Ya? Pero ojo que es uno de los destinos turísticos más importantes a nivel mundial, ¿ah? A los templos de Camboya. Interesante. Luego tenemos los simios, los apes, ¿ya? Y que se dividen en dos grandes categorías, los simios menores y los simios mayores. Los simios menores son pequeños, son malabaristas, tienen largos brazos. Eso es lo que los caracteriza. Fíjense, este no tiene cola, pero sus largos brazos, sumado a la gran movilidad que presenta su cintura escapular, les permiten desplazarse, ¿ya? Colgando de las ramas o bien caminar utilizando como apoyo sus extremidades superiores. Recuerden que los primates tenían esa característica, que podían también ser o presentar movimientos bípedos a ratos, ¿ya? Entonces aquí aparece un gibón que se mueve por los árboles, primariamente por movimientos de braquiación. Es como que estuvieran nadando, nadando entre las ramas, ¿ya? Y son bastante precisos sus movimientos también. Los simios mayores, y aquí tenemos tres grupos grandes, los orangutanes, ya que son los únicos que viven en los árboles, un gran cuidado de las crías, y las hembras paren cada 8 años. O sea, lo que decíamos hace un ratito, el hecho de que en los primates hay un gran cuidado por las crías. Los gorilas, que son principalmente terrestres, y acá tenemos, creo que aquí la tengo, sí, una foto de un gorila gigantesco, son animales fuertísimos, ¿ya? De hecho, se dice que los gorilas son los animales que pueden generar una mayor cantidad de fuerza, medida en presión, ¿ya? Por el tamaño del grupo muscular. Si tú tienes a igual tamaño de grupo muscular, los gorilas pueden generar una presión mucho mayor, ¿ya? Algunos gorilas crean herramientas simples. En el fondo, no es que estén creando una herramienta, es que están utilizando un elemento de la naturaleza como herramienta. O sea, podrían sacar un palito y con ese palito recolectar, no sé, frutas que estén colgando en un árbol. O podrían tomar una piedra y con esa piedra romper unas semillas para comer lo que esté dentro. A eso se refiere con herramientas simples, es utilizar elementos del entorno. No es que ellos sean capaces de fabricarlas desde cero, ¿ya? Y los chimpancés, que son los más parecidos a los humanos en todos los aspectos, a nivel genético, a nivel molecular, a nivel de la estructura craneal, en todos los niveles son los más parecidos a nosotros los humanos. Los chimpancés y los bonobos, que son bastante parecidos a los chimpancés, ¿ya? Son otro de los simios mayores. Tendríamos que poner acá, además de los que están acá, orangutanes, gorilas, chimpancés, bonobos y humanos, para que esto quedara más completo. Vamos a resumen entonces algunos tipos de primates: los lemures, los tarseros y los homínidos, ¿ya? Con diferencias obviamente ¿Viste? entre ellos. Díganme. Acá en Chile uno no puede tener de mascota un mono, ¿verdad? Me parece que hay algunos tipos de monos que sí están autorizados. Sí, ¿En me serio? parece. Claro, pero tienes que tener las regulaciones, tienen que haber nacido en cautiverio. Me parece que se puede, pero no debe ser ni barato ni sencillo, ¿ya? Rayos. Y hay que tener mucho cuidado porque eh, los monos de América, los monos del viejo mundo, son de los animales que más se contrabandean a nivel mundial.
Los monos y las aves son los otros que se contrabandean muchísimo. Y el contrabando de animales es un negocio extremadamente lucrativo. Entonces, si se va a fomentar de alguna manera la compra de animales que vienen de estos destinos, se está fomentando un negocio que es bastante cruel. Por eso es que hay que tener muchísimo cuidado con la compra de mascotas. No estoy totalmente seguro, ¿ya?, de que se pueda, pero probablemente se pueda bajo esas condiciones. Yo nunca he visto. Ahora, en los zoológicos sí, son bonitos, son interesantes, pero como mascota no he visto en tiendas de mascotas. Yo no he visto. ¿Ya? Bien, acá está el cladograma que nos dice cómo fue originándose. Entonces, esa clásica imagen que nosotros vemos de un mono, después un mono un poco más de pie, otro más parado, un poquito más parado, y finalmente perfectamente de pie, no existe. Porque recuerden que en estos puntos es donde se genera, o donde hay un ancestro común que dio origen a dos grupos distintos de animales. Aquí está el género Homo, y aquí está el género Pan. Pan como chimpancé, de ahí viene el pan. ¿Ya? Acá están los gorilas, los pongos y otros menores. ¿Ya? Y todos los que están para abajo son ancestros comunes que han desaparecido. ¿Ya? Ese es un cladograma un poco más adecuado que muestra la evolución del hombre. Y aquí está lo que les comentaba también. Este otro cladograma, otro tipo, en este punto se supone que se produjo la división, o que estaba el ancestro común entre los gibones y los que vienen hacia acá, hace más o menos 20 millones de años, 19 millones de años. Acá se produce nuevamente una separación, el orangután, los gorilas, el chimpancé común, el bonobo, que son los que yo les decía, el más parecido al humano, el bonobo, que es muy parecido también al chimpancé. Y finalmente que arriba los humanos, donde se trata de representar un poco lo que decía la Antonia hace un rato, por qué los humanos no somos tan distintos, ¿ya? Y nos hemos ido pareciendo un poco más. Las etnias sí han permitido una cierta distinción, pero no alcanzó a pasar suficiente tiempo como para que las distintas etnias dieran origen a especies distintas. Y ahora menos, porque las O etnias que sea, se habían mister, formado se están devolviendo. ¿Sí? que entonces si es que no hubieran existido como barco, medios de transporte, así se supone que hubiera sido más fácil que se diferenciaran como nuevas especies de humanos, así por Sí. decirlo. Sin duda eso hubiese pasado. Sí, sin duda eso hubiese pasado. Pero, ¿por qué pasó antes? Pasó, bueno, la próxima clase vamos a hablar del Homo neanderthalis, del Homo erectus, del Homo ergaster. Esos animales, esas especies, no tenían la posibilidad de trasladarse. Por lo tanto, hacían su vida en una zona, y en esa zona fueron acumulando cambios genéticos que fueron dando origen a especies distintas. Eran más Nosotros, sedentarios, ¿no, mister? claro, eran sésiles, no se movían. O sea, no eran, se movían dentro de su entorno. O sea, eran nómades, pero que no viajaban grandes distancias. ¿Ya? Recuerda que todos los ancestros humanos eran nómades hasta que se inventó la agricultura. ¿Ya? Entonces, pero se mantenían en zonas. Entonces era muy difícil que, por ejemplo, el Australopithecus, que era de Sudáfrica, llegara a Asia. ¿Ya? Ese viaje lo pudieron hacer una vez. Y lo hicieron no los Australopithecus, lo hizo probablemente el Homo ergaster. Pero después se quedaban en esas zonas y ahí empezaban a acumular cambios genéticos. Por eso, como le decía hasta antes de que se diversificara los viajes, las etnias eran bastante reconocibles. Entonces tenías los asiáticos, ya que usualmente se les llama la raza amarilla, la raza negra, la raza blanca, la raza, qué sé yo, ¿ya? Y eran reconocibles de esas zonas. Actualmente eso está desapareciendo porque, como todavía entre los humanos existe concordancia reproductiva, los alelos simplemente van a ir apareciendo en otras poblaciones de individuos, sin que alcanzáramos a separarnos en dos especies distintas. ¿Ya? Gracias, Y, mister. y aquí está ya los humanos, los ancestros de los humanos. Vamos a hablar ya la clase siguiente de estos. En esta tablita aparecen desde los más antiguos, de los Australopithecus, hasta el más moderno, el Homo sapiens, la zona en donde se encontraban. Si se fijan, todos los ancestros más primitivos del hombre eran de África. Después pasaron de África a Europa y Asia, al Medio Oriente,
y ya el Homo sapiens tiene distribución mundial, una vez que los humanos pudieron llegar a América. ¿Ya? Bueno, de esto, como les decía, vamos a conversar la clase siguiente. Esta es para la clase siguiente este tema, donde vamos a hablar de los humanos, cuáles son las características que tenemos y cómo nos hemos ido diversificando. ¿Ya? Vamos a ver estos registros fósiles y conversar un poquitito de eso. ¿Vale? Bien, muchachos. Preguntas hasta aquí. ¿Todo bien? Me parece perfecto. Voy a sacar la asistencia. ¿Ya? Vamos a poner ¿Qué va a acá. subir el PowerPoint a Moodle? El PowerPoint ya está en Moodle, Trini. Ya está en Moodle el PowerPoint y hay un texto más que apoya lo que estamos hablando y la asistencia va a la 1, a las 2 y a las 3. Asistencia de este día. ¿Estamos, muchachos? Bien. Mister, está mucho más interesante este tema. Sí, es entretenido. Es entretenido. A mí también me gusta. ¿Ya? Ya, muchachos, nos vemos. Que descansen. Chao, Mister, cuídese. Chao, Chao, chao. mister. Todo bien, muchachos. Lo mismo, mister. Los vivos, que estén bien.